Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Cuando Dios creó el universo, creó las leyes, las cuales son sumamente importantes para nuestra existencia. Dentro de ellos tenemos la ley de la gravedad. Así también dentro del reino espiritual, Dios ha establecido dentro de su reino leyes, y entre ellas tenemos una que se conoce como la ley de la permanencia. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La condición de la permanencia es sumamente importante. Las palabras que Jesús ocupó en estos versículos, en los tiempos bíblicos se usaba cuando se refería a alguien que iba a permanecer en un lugar y que no se iba a mover. Su estadía, está hablando de su residencia. Cuando Jesús dice aquí, permanecer en mí, está hablando que espiritualmente cada uno de los que hemos creído en Él debemos de residir en esa confianza que tenemos desde el principio en el Señor Jesús y no partir en ningún momento. Jesús tenía en mente que aquellos que le estaban escuchando entendieran que no tendrían que cambiar a lo largo de su camino. A lo largo de su vida tenían que ser las mismas personas con la misma confianza en el Señor. De hecho, encontramos en el Antiguo Testamento, en el Salmo 91, la palabra habitar. Dice en la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo. La palabra hebrea significa ahí hospedarse, pernoctar, esperar. De hecho, esa palabra hoy en día se usa para poder hablar de esa palabra tan común hoy en día como es la palabra hotel. Ahora bien, nosotros necesitamos saber cuáles son esas implicaciones de la permanencia en Cristo Jesús. Podemos decir en primer lugar que es creer y permanecer creyendo en Jesús como Dios y Redentor. Una de las cosas que Satanás va a tratar de hacer es que tú y yo dejemos de confiar y creer en que Jesús es Dios o nuestro Redentor. Hay tantos vientos de doctrinas, tantas influencias, tantas religiones, tantas ideas filosóficas que quieren robar esa semilla que fue sembrada. Cuando Jesús dice, permaneced en mí, está hablando de mantener mi fe en una forma firme, que Jesús es Dios y Él es mi único Redentor. Pero también implica es escoger a Jesús como nuestra residencia permanente, es decir, que Jesús sea para cada uno de nosotros la fuente de bendición. No cambiar a través de confiar en otros métodos o en otras personas o en las cosas de esta tierra para que nosotros supuestamente obtengamos de ahí la fuente de nuestra vida cristiana y en todas las áreas de la vida. Por eso el Señor exhortó allá a través del libro de Jeremías, cuando dice, vosotros habéis cavado, dice, cisternas rotas que no retienen agua. Hay que tener mucho cuidado. La única fuente de vida es Jesús. Por eso que cuando Jesús dice, permaneced en mí, nos está hablando de escoger a Jesús como nuestra residencia, en forma permanente. En la epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice la Escritura, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La preposición en significa dentro de. Nosotros tenemos las bendiciones celestiales si mantenemos nuestra confianza en Cristo en forma permanente. La palabra de Dios nos dice que estamos escondidos en Cristo Jesús. Jesús dijo, de las manos de mi Padre nadie los podrá arrebatar. El Salmo 91, versículo 1, cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, la permanencia en Cristo atrae la omnipotencia de Dios sobre nuestra vida. Eso significa que Dios nos va a asistir en todos los momentos de nuestra vida.
Eso implica también el ser fiel a Jesús, aun cuando no hay respuesta a nuestras oraciones, en medio de las pruebas de la vida. Eso significa ser fiel a Jesús ante las falsas doctrinas. Eso significa ser fiel a Jesús ante los mismos ataques del diablo. Es también mantener nuestra comunión de santidad, de oración y de amor en Cristo Jesús. Es como el matrimonio. Cuando la Biblia nos dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, Dios quiere ser uno con cada uno de nosotros y debemos de permanecer en esa unidad. Así también es en la unidad con Cristo, es hasta la muerte. La Biblia, cuando nos habla de la vida de santidad, significa que el pecado nos está apartando y atentando contra esa dependencia de Cristo. Por eso el cristiano tiene que vivir en santificación continua. La oración tiene que ser continua y el amor hacia los demás debe ser continuo, porque de otra manera, al llenarnos de amargura, resentimiento, estaremos desgajándonos de la vid verdadera y luego tendremos las consecuencias. Por eso, la ley de la permanencia es clave para dar fruto. Por eso Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si nosotros nos apartamos del Señor, no vamos a ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida, ni mucho menos en la vida eterna. Que Dios le bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.